Bien. Guillermo, ¿me escuchas? Si me pueden responder en el chat, si me ven y me escuchan. Perfecto. Bien, les damos a todos una cordial bienvenida. Esta es la cuarta sesión del profesor Guillermo Larraín, de su ciclo de charlas, podemos decir, sobre la economía chilena entre la pandemia y el estallido social. Le damos la bienvenida a los 61 asistentes que hay conectados en este momento y sobre todo al profesor Guillermo Larraín. Él es ingeniero comercial y magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD en economía de la Paris School of Economics y profesor asociado de la Universidad de Chile. Sus campos de investigación y expertise son la macroeconomía, la regulación financiera, la previsión social y el análisis económico de las instituciones. Guillermo ocupó la presidencia y vicepresidencia del Banco Estado, fue superintendente de Valores y Seguros, superintendente de pensiones y miembro del Consejo Asesor de la International Finance Corporation del Grupo del Banco Mundial. Muchas gracias a todos. Esta charla está siendo grabada y la van a poder ver en nuestro canal de YouTube más adelante, en unos 2 o 3 días más, va a estar cargada en nuestro canal de YouTube. Entonces te doy el pase, Guillermo, para que puedas cargar tu presentación y comenzar. ¿Aló? ¿Guillermo? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí se escucha. Se escucha, pero no te vemos. A ver. Ahí sí te estamos viendo. Sí. Por asistir a esta cuarta y última sesión de, como decía Marjorie, esta serie sobre la economía chilena entre el estallido social y la pandemia. Y en esta cuarta sesión nos vamos a concentrar un poco en las empresas, pero las empresas desde una óptica que va a tener que ver un poco con los temas de gobierno corporativo, que son importantes, lecciones importantes que sacar de lo que está pasando hoy día. Cómo las empresas pueden adaptarse mejor, qué tipo de estrategias pueden tener respecto del gobierno corporativo para enfrentar mejor este shock. Entonces quiero partir haciendo una pequeña reflexión, si ustedes quieren, teórica, respecto del rol social de la empresa, que es un tema que es como el contexto en el cual uno tiene que plantear cualquier discusión, ¿no es cierto? Vamos a hablar de alguna parte, ¿no? Entonces queremos hablar del rol social de la empresa. Como ustedes saben, desde los economistas desde siempre han pensado de que la empresa privada es valiosa porque cumple un rol social, ¿no? Y ese rol social, desde la época de Adam Smith, que quedó ahí muy claramente expresado, ese rol social básicamente se refiere a que la búsqueda de la ganancia, la búsqueda de la eficiencia productiva, permite estructurar un sistema que genera bienestar, porque entrega bienes materiales y servicios que son útiles para que la población pueda desarrollar su vida, ¿no? Y de ahí viene básicamente un rol social que es sumamente importante. Entonces, preliminarmente, a esto lo llamamos la mano invisible. La mano invisible, cuando Adam Smith decía que no es por la benevolencia del carnicero que uno obtiene la carne, ni del cervecero que uno obtiene la cerveza. Cuando Adam Smith hablaba de eso, lo que estaba diciendo es que cada una de esas actividades productivas, el carnicero, el cervecero, el panadero, se estructuraba de alguna forma, ¿no? Organizaba su negocio de alguna manera, y la suma de toda esa gente que estructuraba su empresa lograba un bienestar más allá de lo que la persona misma había imaginado. Y a eso se le llamó la mano invisible. Sin embargo, cuando uno va a la empresa propiamente tal, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa en este sentido? ¿Ah? Como para sacar lecciones particulares, específicas a la gestión empresarial. Milton Friedman en el año 70 escribió un artículo que nunca fue un artículo académico, fue un artículo en el New York Times, en un diario,
donde básicamente delineó una cierta filosofía que fue muy influyente hasta hace poco, que básicamente lo que decía que el rol social de la empresa se materializaba exclusivamente en la maximización de utilidades. Es decir, la empresa, el carnicero, el cervecero, el panadero, en la imagen de Adam Smith, lo que tenían que hacer era tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible, maximizar sus utilidades, y de esa forma lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto?, es que se iba a maximizar, si ustedes quieren, el bienestar común. Básicamente lo que estaba diciendo Friedman ahí es que las empresas, con su capacidad de planificación interna, su disciplina, su jerarquía, internamente iban a ser capaces de ir resolviendo de a poco los distintos problemas sociales que se iban presentando y por lo tanto se iba a lograr un bien común superior a lo que cada persona imaginaba. Y la consecuencia, entonces, es que el Estado tiene que intervenir lo menos posible, porque lo que hay que hacer es que justamente los empresarios puedan ir de a poquitito desarrollando sus negocios, sus actividades, maximizando sus respectivas escalas de eficiencia, y de esa forma se va a lograr el bien común. Ahora, dos eventos, y hay más probablemente, pero hay dos eventos grandes que vale la pena mencionar y que han ido poniendo dudas respecto de si este es el enfoque correcto con el cual las empresas tienen que gestionarse. Uno ha sido un proceso continuo, lento, que es el proceso en torno a lo que podríamos denominar genéricamente cambio climático. Y básicamente es el problema de los bienes públicos. Los bienes públicos crecientemente están sometidos a estrés, porque la actividad productiva mundial ha crecido a una escala inimaginable, y eso está poniendo efectivamente problemas sobre el tema del cambio climático, y hay bastante evidencia que así lo demuestra. Es decir, pareciera que no podemos llegar y pensar que la sola maximización de utilidades puede resolver el problema del cambio climático. A lo mejor tenemos que hacer algo adicional. Y es un proceso continuo de poquitito que ha ido manifestándose. Hay gente que todavía es escéptica, pero la evidencia mayoritariamente va en esa dirección, y las organizaciones civiles en el mundo se han activado de una manera muy brutal pidiendo que las empresas hagan más en esta materia. Es decir, si yo tengo una chimenea que anda contaminando, no me basta con cumplir lo que me dice la norma ambiental, porque a lo mejor la norma ambiental no es suficiente. Tengo que hacer algo más, y eso es lo que están pidiendo hoy día las organizaciones civiles a través del mundo. Lo otro que puso en duda esta como supremacía de la visión de que la empresa tenía que simplemente ganar plata y luego olvidarse del resto, fue la crisis del 2008-2009, porque fue generada masivamente por un comportamiento irresponsable de empresas financieras, no en Chile, pero sí en Estados Unidos, en Europa. Entonces, esa capacidad autorreguladora del mercado sin mucha regulación fue puesta en duda en la crisis del 2008-2009. Entonces, de ahí ha ido surgiendo una nueva forma de pensar el rol de la empresa hoy día. Y para eso déjenme mencionar a dos autores muy importantes en la literatura económica, que son Ronald Coase y Oliver Williamson. Coase, el año 37, imagínense, el año 37, hablaba de que las empresas son islas de poder consciente. Ese fue el nombre que exactamente utilizó en un paper muy famoso que se llamaba La naturaleza de la empresa. Entonces lo que dice, y Coase dice, una empresa es una estructura racional de gobernanza de recursos productivos. Esto quiere decir que las empresas lo que hacen en ambos casos es que se estructuran racionalmente para obtener un fin, y para eso, bueno, emplean recursos productivos, emplean trabajadores, emplean maquinaria, emplean recursos naturales, y por lo tanto no podemos simplemente pensar que el rol de la empresa se reduce exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de sus clientes, porque tienen en su círculo íntimo más cercano, tienen a sus trabajadores que están dentro de la empresa, para los cuales una empresa puede ser un lugar de desarrollo personal o un lugar de alienación, y las empresas no pueden no hacerse cargo de eso. Una empresa que genera un lugar de alienación de sus trabajadores es una empresa que no va a estar contribuyendo a que los trabajadores, con su impacto social y político, puedan, digamos,
promover y seguir a políticos y a un sistema democrático que tiene que ir retroalimentándose con esa satisfacción o alienación que los trabajadores encuentran en sus empresas. Y además, como utilizan todos recursos naturales, en algunos casos poco, en otros casos mucho, pero todos recursos, todos utilizan aire, agua, qué sé yo, de todas formas. Entonces tienen alguna visión que tener respecto de los temas medioambientales, ¿eh? Entonces, esta estructura racional de gobernanza de recursos productivos no se puede circunscribir al primer círculo que está acá, que es la empresa propiamente tal, tiene que ampliar a qué es lo que le está pasando a los trabajadores que están en la empresa, al entorno en el cual esos trabajadores están, al tipo de vida que están llevando, y incluso una circunferencia más allá, al impacto medioambiental que las empresas están ejerciendo. Pareciera que va un poco más por allá. Y entonces, de hecho, en la discusión post-crisis del 2008, lo que han habido son básicamente tres variantes más modernas de cómo hay que entender el rol de la empresa. La primera hace énfasis en que las empresas tienen que cambiar su mirada hacia el largo plazo. Y para cambiar su mirada a largo plazo hay que entender la sustentabilidad del negocio y por lo tanto desde la perspectiva del gobierno corporativo tengo que preocuparme cómo estoy fijando los incentivos de los gerentes, cómo está, qué es lo que está evaluando el directorio respecto de la gestión de los distintos, de toda la administración, etcétera. Una mirada de largo plazo. Es importante que los directorios tengan una mirada de largo plazo y no se concentren única y exclusivamente en la gestión diaria. Una segunda variante se hace referencia a la idea de los stakeholders, es decir, estos círculos un poco más alejados del ámbito estricto de lo que es la empresa. Y básicamente lo que dice esta literatura es: preocupémonos porque nosotros también contribuimos o destruimos lo público, ¿ah? Y por lo tanto tenemos que tener alguna idea sobre nuestras partes interesadas, qué están esperando ellas. Por ejemplo, si es que en una discusión reciente que ha habido respecto de los créditos COVID, por ejemplo. Así que yo veo al ministro de Economía que tiene una actitud muy agresiva respecto de la banca. Yo lo que tengo que entender es que detrás de esa actitud agresiva del ministro de Economía lo que hay es un intereses que él defiende, que son los intereses de la pequeña y mediana empresa, y que está efectivamente muy desafiada o riesgo por la velocidad a la cual los recursos están llegando a las empresas. Entonces tengo que entender cuáles son los intereses de alguna forma. Voy a tener que, en algún minuto voy a tener que reaccionar frente a esos intereses. Y para ello, como los stakeholders son muchos, voy a tener que tener diversidad en mi gobierno corporativo. Voy a tener que entender a tiempo qué tipo de cosas me está pidiendo una organización con la cual yo colaboro, una comunidad en la cual la empresa tiene una implantación física, un regulador o un diputado o un ministro que tienen una mirada sobre lo que hago yo como empresa que es relevante. Y por lo tanto, aquí va a venir una demanda muy rápida, digamos, un llamado muy importante a la diversidad. Entonces, incentivos a largo plazo, diversidad. Y lo tercero tiene que ver con una mirada aún más moderna, esta la más moderna de las tres, que habla de que las empresas tienen que preocuparse no solo de los accionistas desde la perspectiva de su billetera, sino que también de los accionistas desde la perspectiva de su bienestar. Porque los accionistas tienen intereses que van más allá de los dividendos. Evidentemente que un accionista tiene un interés enorme en que le paguen dividendos, pero tienen otros intereses. Y por lo tanto hay que pensar en que la gestión de la empresa también debería pensar en cuáles son los intereses de los accionistas, más allá del dividendo, y por lo tanto promover agendas más amplias. Y por supuesto eso implica, desde la perspectiva del gobierno corporativo, tener una mirada más amplia respecto a los conflictos de interés que se pueden generar producto de este interés ampliado de los accionistas. Entonces, con esta pequeña reflexión teórica, lo que tenemos que constatar es que Chile está viviendo un triple shock, ¿no es cierto? Tenemos un estallido social, del cual hemos hablado en la primera sesión, una pandemia, de la cual hemos hablado en la segunda sesión, y el proceso constituyente que está detonado desde el estallido social, pero que para muchas empresas les va a significar un estrés
importante del cual vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo preparar al gobierno corporativo de las empresas para poder entender este triple shock y cómo poder ir armándose las empresas de estrategias que les permitan no solo sobrevivir, porque eso diría que es como lo mínimo sobrevivir, más bien es cómo poder transformarnos en agentes, digamos, importantes, en agentes de cambio relevantes para que el país pueda salir adelante de este desafío grande. Entonces, para eso, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron las primeras dos sesiones, voy a pasar muy brevemente por el estallido social y la pandemia, pero ahora desde la perspectiva no de la economía en su conjunto, sino que desde la empresa en particular. Entonces son tres fenómenos distintos, pero son todos relevantes para la empresa. Desde la perspectiva del estallido social, lo que se le presenta a las empresas como una especie de paradoja, y de la cual tienen que generar mecanismos para entender y ver cómo se suben positivamente a este evento, la paradoja es que sentimos que Chile es una economía exitosa y que las empresas chilenas han sido protagonistas de ese éxito que vemos en la economía, ¿no? Entonces vemos una economía que en el año 90 era la sexta economía más rica de la región, hoy día es la primera economía más rica de la región. Y las empresas chilenas han hecho una parte importante de ese esfuerzo, lo han hecho las empresas chilenas. No exclusivamente, y eso es bien importante reconocerlo, no exclusivamente, pero sí han hecho un rol importante. Las empresas chilenas entonces han invertido, han generado empleo, han generado bienestar, y entonces tenemos una mirada, si ustedes quieren, complaciente sobre esto. Eso ha permitido, un poco siguiendo la lógica de la mano invisible de Adam Smith o de Milton Friedman, ha permitido reducir los niveles de pobreza. En cualquiera sea la definición de pobreza, había una disminución en los niveles de pobreza respecto a lo que había en los años 90, incluso se ha ido reduciendo los niveles de desigualdad, como lo comentábamos en sesiones anteriores. En otras dimensiones de la vida social también vemos que han habido mejoras en materia de educación, en materia de salud, en materia de acceso a la vivienda. La verdad es que uno podría seguir mostrando más cosas acá, pero si fuera todo tan así, entonces lo que nos cuesta entender, y esto es lo que a las empresas les está generando una disonancia, si ustedes quieren, cognitiva, y que de alguna forma fue muy chocante cuando en octubre nos tocó vivir a todos nosotros, ¿no es cierto?, este tipo de situación. ¿Por qué, si teníamos esta visión tan impecable de lo que estaba pasando en Chile, por qué llegó de repente y ocurrió esto? Es decir, ¿por qué no fuimos capaces en las empresas y en los gobiernos y en la universidad? O sea, esto no es un problema de las empresas exclusivamente, pero la pregunta de las empresas debería ser, ¿por qué no nos dimos cuenta que se estaba incubando algo que terminó por ser esto que está acá? Y entonces, bueno, hay tesis que han ido apareciendo para explicar un poco esto. Algunas que eran un poco iban en la lógica de un poco autocomplaciente, si ustedes quieren, que era la verdad es que no hay un problema, hay unos problemas de abuso que las empresas tienen que darse cuenta, ¿no es cierto? Hay abusos que colusiones, ya no ha pasado varias veces, colusiones en algunos sectores importantes, como el sector farmacéutico, como el sector del papel higiénico y otros. Efectivamente han habido abusos, las empresas tienen que hacerse cargo de eso. Pero básicamente hay una tesis que dice, bueno, este es un malestar de la modernidad, una suerte de maduración, porque el país venía de un periodo de una economía muy cerrada, con mucha intervención estatal, y lo que estamos viviendo son simplemente como un proceso de transición normal, una dislocación producto de una modernización acelerada típica. Y hay una segunda, mirada sobre lo anterior que no niega la primera, pero que dice, ojo, porque acá hay un déficit de lo público. Quizás estamos contribuyendo poco a que los intereses públicos efectivamente surjan, se manifiesten y puedan encontrar su solución en el espacio corporativo. Y esto, la razón por la cual hay que darle
entre comillas, pelota a esta última visión, es porque modernizaciones aceleradas han habido muchas. Acá pongo las más famosas probablemente, que son las asiáticas y las del sur de Europa, o sea, Japón, Corea por un lado, España, Portugal por otro, y Chile. ¿Ah? Todos estos países durante los últimos años han tenido un desempeño bien impresionante. Todos ellos fueron consecuencia del establecimiento de democracias, tanto en el caso japonés, coreano, español y portugués. Son periodos de modernización posteriores a la recuperación de la democracia o la creación de la democracia en el caso coreano y japonés. Y entonces el problema es que lo que hemos visto en Chile no tiene que ver, o sea, no guarda proporción con lo que ha ocurrido en estas otras economías. Esto quiere decir que tenemos algo interno en nuestro país que es distinto de eso. Y lo interno es algo que a las empresas les genera un cuestionamiento y les genera una disonancia cognitiva. Porque como decíamos, Milton Friedman decía que el rol social de la empresa se circunscribe a maximizar sus utilidades, ¿ah? Por lo tanto, a lucrar. Las otras tres visiones que yo les mostré no cuestionan que haya lucro, lo que dicen es que el lucro tiene que ponerse en una perspectiva distinta, en una perspectiva de la sustentabilidad, que era la primera visión, en una perspectiva de que el lucro sea coherente con los intereses de ciertos stakeholders, o en la última de las tres visiones, la perspectiva de que el lucro tiene que ser coherente con una visión más amplia del bienestar de los accionistas. ¿Ah? Entonces, lo que les voy a mostrar acá va a poner en cuestionamiento el rol del lucro en algunas dimensiones particulares de la vida, y eso en Chile generó mucha duda y mucho debate y preocupación en los años 2014-15, pero que en realidad en esta lógica que les estoy mencionando es algo que las empresas tienen que pensar, porque hay algo que puede estar jugando más. Quizás esto se ve muy claro en el sector previsional. El sector previsional, y podemos después discutir si ustedes quieren algunas cosas respecto al tema previsional, pero en el sector previsional lo que vemos acá es que hay las rentas vitalicias que han sido contratadas en los últimos años están prácticamente estancadas en UF, ¿no? En UF las rentas vitalicias desde mediados de los años 2000 están básicamente estancadas hasta el día de hoy, ¿no? En circunstancias que, como muestra la curvita verde acá, el país ha crecido y los ingresos de los chilenos han subido. Entonces acá hay un gap creciente entre los ingresos que ha ido generando la economía y las pensiones que objetivamente están recibiendo los chilenos. Entonces cuando uno se pregunta de dónde viene esto viene básicamente de la explicación técnica tiene dos grandes variables, ¿no es cierto? Una tiene que ver con la longevidad, ¿no? Entonces, como los chilenos viven mucho más años hoy día, entonces para el mismo ahorro acumulado, hoy día hay que dividirlo por mucho más años y por lo tanto las pensiones son más bajas, o al menos no han subido, ¿no? Esa es una explicación. La otra tiene que ver con las tasas de interés, porque después de la crisis del 2008, las tasas de interés en el mundo bajaron y por lo tanto las rentabilidades que obtenían los gestores de rentas vitalicias se vinieron al suelo y por lo tanto las pensiones que pueden ofrecer son también más bajas. Y entonces la pregunta es esta: ¿por qué el chileno que se va a pensionar, su pensión tendría que absorber a esa persona el riesgo, por ejemplo, de longevidad? ¿Qué puedo hacer yo mismo para gestionar mejor mi riesgo de longevidad? La verdad es que es re poco. Yo no sé si voy a vivir 85, 95, 105 años, hoy día esas cosas pasan, y no está demasiado en mi poder gestionarlo. Esto lo que quiere decir es que lo que hizo la reforma de 1980 es que le transfirió al sector, a los ciudadanos comunes y corrientes, riesgos de los cuales no nos podemos hacer cargo. Por ejemplo, el riesgo de longevidad. Por ejemplo, el riesgo de que las tasas de interés en el mundo caigan. Y por lo tanto, en esta lógica que yo les quiero plantear acá, debiéramos pensar en que al sistema de AFP, con su capacidad de gestión de ahorro, debiéramos complementarlo con un sistema de seguro o sistema de reparto que pudiera hacerse cargo de una parte de estos otros riesgos. Pero sin embargo, cuando hace 3 años atrás, 4 años atrás, uno mencionaba la posibilidad de establecer
un sistema de reparto complementario al sistema de pensiones por capitalización individual, el mundo empresarial reaccionaba, pero como si estuvieran realmente proponiendo la estatización de la economía. Y ahí hay una disonancia cognitiva que la empresa chilena no logra todavía digerir bien. Algo similar pasa, por ejemplo, cuando uno mira, les pido que miren acá el gráfico a la mano derecha, esto es cuánto pagan las personas por su salud, ¿ya? De su bolsillo, ¿no? Entonces, cuando una persona va a una atención de salud, recibe un tipo de beneficio de parte del Estado o un beneficio que se paga a través de las contribuciones a la seguridad social, más un componente que pagan las personas directamente en su bolsillo. Este gráfico muestra que Chile y Alemania prácticamente, o sea, un ciudadano chileno y un ciudadano alemán en promedio pagan prácticamente lo mismo anualmente que uno y otro, ¿no? La diferencia es que Alemania es 5 veces más rico que Chile en per cápita. Por lo tanto, ese monto, ese pago que hacen las personas de su bolsillo para obtener atención en Chile, en promedio, es como proporción del ingreso de un chileno mucho más alto que el que tiene un alemán. Esto quiere decir que para resolver problemas tan sensibles como la atención de salud, el costo que tiene que pagar un chileno medio al momento de tener el problema es muy alto comparado con, por ejemplo, un alemán o un español, y para qué hablar Francia, que está mucho más abajo que Chile. Y entonces quiere decir que la forma como entendemos el acceso a la salud tiene que ser probablemente reestructurado. Y de hecho, hoy día, en muchas partes del mundo, a raíz de la pandemia, se está rediscutiendo si es que en realidad este tipo de enfoque es el adecuado para la provisión de salud, o más bien debiera irse más bien a un régimen de provisión mucho más universalista, como tiene probablemente, o sea, como tiene Francia, o como tiene España, o como tiene Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, esas tres cosas son importantes, porque lo que muestran es que es una especie de cuestionamiento a algo que nos ha parecido totalmente natural en los últimos años, que es que las empresas pueden desarrollarse sin básicamente demasiada preocupación. Por ejemplo, si estoy ganando plata en el mundo de las pensiones, o en el mundo de la salud, o en el mundo de la educación, como que no hubiera consecuencias. Y lo que estoy mostrando acá, y de hecho en el estallido social, están las tres áreas en las cuales hubo mayor preocupación: pensiones, educación y salud, es donde en Chile particularmente se le da un rol a la empresa privada muy grande. Pero cuando eso se discute, parece un tema que al mundo empresarial le cuesta entender y digerir. Ahora, la pandemia, ¿qué desafío le pone a las empresas? Le pone el gran desafío de que hay muerte, ¿no? Hay muerte, ¿ah? Y la muerte, evidentemente, es algo que es absolutamente indeseable. Si uno mira los números totales de muertos, de personas que han fallecido, como porcentaje del total de las personas que fallecen al año en los países, hay un gran debate hoy día, no son tan grandes los números, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que el incremento en la probabilidad de muerte que está ocurriendo, particularmente en Chile, particularmente en el último tiempo, donde ustedes ven acá en el gráfico que Chile ha ido peligrosamente acercándose a los países que han tenido más muertos en el mundo, la probabilidad de muerte ha subido de una manera muy importante para personas que no tenían ninguna probabilidad de morir previamente. Y eso genera una tensión en la sociedad muy grande. Y las empresas tienen que tener sensibilidad frente a eso. O sea, es verdad que necesitamos reabrir la economía, tenemos que volver a generar empleo, a generar inversión, a generar venta, eso es verdad, pero hay que hacerlo en un contexto donde este riesgo esté más contenido que lo que está hoy día. Entonces, es un contexto de muerte, de recesión brutal. Fíjense el gráfico de la mano izquierda, lo saqué anoche de la OCDE, y estas son las proyecciones
de crecimiento para el año 2020, y no hay ni un solo país en la OCDE, porque esto es un poco más que la OCDE, ni un solo país que el año 2020 vaya a crecer positivamente. Todos tienen recesiones, desde algunas chiquititas como Corea, que es la primera que está acá, ustedes no lo alcanzan a ver quizás, pero que aparece ahí a mano derecha, hasta recesiones muy, muy grandes como la española, que está más allá del 14%. La consecuencia, por el otro lado, son tasas de desempleo que se están disparando a niveles enormes. En Estados Unidos llegamos al 15%, hay más o menos 30 millones de personas desempleadas. Ayer apareció el dato que se está generando empleo, otra vez aparecieron 4 millones de nuevos empleos que se crearon el último mes, pero sigue habiendo 25 millones de personas desempleadas en Estados Unidos, que es un número bastante alto. La inversión en todo el mundo ha caído, como se muestra acá, los niveles de empleo, acá lo muestra América Latina, a mano derecha, han caído también en Chile y en otros países. Por ejemplo, si ustedes miran Colombia, el nivel de empleo total en Colombia ha caído un 40%. La verdad es un 25%. Perú, que está a mano derecha, en Lima, fíjense, Perú ha caído el empleo en Lima un 50%. Entonces, la verdad es que el entorno en el cual se va a desempeñar las empresas los próximos años van a ser de una precariedad gigantesca, recesiones muy grandes, caídas en la inversión gigantesca, desempleo, hambre, miseria, y por lo tanto las empresas van a tener que tener una actitud muy positiva para que podamos recuperarnos de una manera distinta. Es decir, no basta con que las empresas nos miremos el ombligo, el primer circulito que puse un par de láminas atrás, tenemos que pensar lo que está pasando concéntricamente en torno a nosotros para ver cómo podemos también colaborar en esa materia. Entonces, el punto es qué hacer, ¿no? Y lo primero es que hay que partir por reconocer que nadie se la puede solo acá, ¿no? Es decir, el Estado puede poner muchas cosas, está poniendo recursos, yo creo que le van a faltar recursos al Estado de Chile, es más plata la que se va a necesitar que la que se puso sobre la mesa ahora. El Estado va a jugar un rol, pero no se la puede solo. La sociedad civil también están haciendo cosas, ¿no es cierto? Vemos por ejemplo, a la Confederación de la Producción y el Comercio, que armó un fondo, y a través de ese fondo se han comprado ventiladores. La sociedad civil está actuando también, pero tampoco se la puede sola, tiene que interactuar con otros. La academia estamos haciendo lo posible dentro de lo que nosotros podemos hacer, que es tratar de entender fenómenos, tratar de generar un poco más de entendimiento de lo que está pasando, proponer ideas, debatir. Eso se está haciendo en forma bastante activa, y esta facultad en particular diría que es la más activa de todas en esta materia. Pero también están las empresas. Las empresas no pueden hacerse las lesas, digamos, respecto de que está este despelote gigantesco, y por lo tanto tenemos que ver cómo vamos a colaborar con la academia, con la sociedad civil, con el Estado, porque tenemos muchos puntos en común. Si ustedes se fijan en estas pelotas, hay muchas intersecciones donde efectivamente la empresa con el Estado, alianzas público-privadas, pueden colaborar, las empresas con la academia, las empresas con la sociedad civil pueden colaborar, porque hay puntos de encuentro entre todas ellas. Y por lo tanto, hay que pensar al interior de las empresas cómo podemos cooperar para que esto funcione. ¿Qué es el mínimo minimorum? Es información. Entonces, lo primero que uno diría, bueno, las empresas lo que tienen que tener es más información. Lo que tienen que hacer es preocuparse por estar al día de qué es lo que está pasando, estar al día, no solo leer el diario, sino que también participar en webinars como este, que espero que algo ayuden a entender un poco el problema, pero tantos otros webinars que se están organizando en distintas partes. Información, eso es crucial. Pero, y esta es la parte como interesante que creo que les quiero señalar, es que no basta que tengamos información por una razón bien simple. La información nos llega, a ustedes les está llegando información ahora, a mí me llega información, estoy todo el rato tratando de obtener información, pero hay algo en nuestro cerebro que hace que nosotros tengamos una especie de filtro que dejamos que entren con mayor facilidad aquella información que de alguna forma nos resulta menos disonante con nuestras creencias, que nos resulta menos disonante con nuestra visión del mundo. Y eso, que es perfectamente humano a nivel de una persona, no lo es a nivel de la empresa.
Las empresas lo que tienen que hacer es generar mecanismos mediante los cuales reciban toda la información, no solo aquella que al gerente, o que al presidente, o que al director le resulta un poco más intuitivamente razonable. Déjenme ilustrar esto poniendo esta imagen de la reina Isabel cuando fue a inaugurar el año 2008 un edificio de la London School of Economics. Fue un poquito después de ya que se había detonado la gran crisis de 2008, y ella, que tiene un sentido común muy impresionante, les hizo la pregunta que está acá arriba en inglés. ¿Por qué ninguno de ustedes, estaban los mejores economistas de Gran Bretaña sentados frente a ella, por qué ninguno de ustedes vio venir esto? Y 2 días después o 3 días después, esos economistas y un grupo más amplio escribió una carta que está acá a mano derecha, la frase más importante. Les dice, ellos dijeron, en resumen, Su Majestad, el hecho de no prever el momento, el alcance y la gravedad de la crisis y evitarlo, aunque tuvo muchas causas, fue principalmente, fíjense lo que está en amarillo, un fracaso de la imaginación colectiva de muchas mentes brillantes, tanto en este país como a nivel internacional, para comprender los riesgos para el sistema en su conjunto. Esto quiere decir que aun si uno tiene un gobierno corporativo constituido por mentes brillantes, y hay muchos directores en Chile que es gente muy brillante, y uno mira muchos directores de empresas y dice, chuta, esta cuestión es realmente de gran calidad. El gobierno, las metodologías del gobierno corporativo no deben reposar excesivamente en la brillantez de cada uno de ellos, porque se pueden equivocar colectivamente. ¿No? Eso es lo que muestra esta carta. Otra cosa que es importante es que, siempre hay alguien que está levantando la banderita y diciendo, ojo, acá hay un problema, y en general no nos damos cuenta. Acá pongo la imagen de Keynes, que el año 19 renunció a su participación en la escritura del Tratado de Versalles por el lado de Gran Bretaña, porque consideró que lo que se le estaba imponiendo a Alemania como sanciones de guerra eran excesivas y que eso iba a terminar en un desastre, como efectivamente terminó en un desastre. Keynes, el 19, escribió este libro que está a mano derecha, que se llama Las consecuencias económicas de la paz, y entonces nadie le dio pelota a Keynes en ese minuto, y efectivamente si se hubiera atendido su mirada de que efectivamente era excesiva las sanciones a Alemania, a lo mejor Alemania no habría tenido la crisis que tuvo y no habría permitido eso, que hubiera accedido al poder Hitler. Entonces hay gente que te dice, ojo, acá hay un problema, y por lo tanto hay que fijarse en los disidentes. Keynes era un disidente en la misión británica que escribió el Tratado de Versalles. Lo mismo le pasó a Raghuram Rajan. Raghuram Rajan era en ese minuto el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, venía de Chicago él, y el año 2005, o sea, 2 años de la gran crisis, 2 años antes de la crisis del 2007-2008, Rajan escribió este documento que se dice, ¿habrá hecho el desarrollo financiero al mundo más riesgoso? Y el tipo fue a la reunión de Jackson Hole de todos los banqueros centrales y presentó este trabajo y lo trataron pésimo, le hicieron un bullying brutal y él estaba levantando la banderita de, ojo, acá hay un problema, y muchos economistas muy famosos le tiraron todo su prestigio arriba para sacarle la mugre a Raghuram Rajan. Y la verdad que él no estaba diciendo algo relevante, y si los directorios brillantes de todos los bancos del mundo y de todos los bancos centrales se hubieran dado cuenta que acá efectivamente había un tema que mirar con anticipación, a lo mejor la crisis se habría podido evitar. Entonces, los directorios están compuestos por gente brillante, pero esa gente brillante se equivoca colectivamente con algún nivel de frecuencia, y siempre hay alguien que te está diciendo, ojo, acá hay un problema. Entonces yo tengo que tener ojo con los disidentes como Keynes, los disidentes como Rajan, y hay muchos otros disidentes, levantan la voz y uno tiene que darle atención a ellos. Entonces, lo que necesitamos a nivel de las empresas es un método. Este es René Descartes, que el filósofo francés que tiene ese famoso libro que se llama El discurso del método, justamente. Tenemos que buscar una forma de sistematizar la información que recibimos, pero sobre todo sistematizar nuestra capacidad de entender lo que está pasando, porque lo que viene, estallido social, pandemia y proceso constituyente, es
muy complejo. Y por lo tanto, las empresas tienen que estructurarse, tienen que organizarse para poder recibir todo esto de una manera positiva, porque todos tenemos que colaborar para sacar el país adelante. Este proceso, la pandemia, el proceso constituyente, lo más probable es que duren en torno a los mismos años. Yo estoy estudiando un poco cuál es el periodo, los tiempos hasta que las vacunas estén disponibles, y que es mucho más complejo que solo aparezca la vacuna. Al final uno suma, resta y va a llegar más o menos a los mismos 2 años que podría tener el proceso constituyente en la medida que se respeten las fechas que están hoy día establecidas. Esto quiere decir que las empresas durante los próximos 2 años van a estar enfrentadas a una doble incertidumbre que se retroalimenta. El estallido social y el proceso constituyente generan incertidumbre, por lo tanto generan alguna pausa sobre la inversión y por lo tanto sobre el crecimiento económico. Y por otro lado, la pandemia lo que nos está mostrando es que estamos viendo la vida, la desigualdad vivida, no la desigualdad estadística, si ustedes quieren. Y esas dos cuestiones se van a retroalimentar, ¿no? Y por lo tanto necesitamos poder aceitar, si ustedes quieren, la capacidad de las empresas para entender, para recibir información, entender qué es lo que está pasando. Tenemos que, en este mundo de confusión que se nos viene para adelante, vamos a ver muchas cosas contradictorias, algunas van a ser amenazantes. Por ejemplo, una cosa que al mundo empresarial le ha causado mucha revuelo, tiene que ver con la posibilidad de un impuesto a la riqueza, por ejemplo. El impuesto a la riqueza parece como una amenaza, pero la verdad es que hay que entender la demanda que está atrás, hay que ver las alternativas de implementación de esos impuestos a la riqueza, porque es un debate que no solo está teniendo lugar en algunos círculos en Chile, es a nivel mundial. A nivel mundial, si ustedes leen el Financial Times de hoy, tiene un artículo a favor, escrito por uno de los principales comentaristas económicos del Financial Times, un artículo a favor del impuesto a la riqueza. Entonces, ¿cuán amenaza es? ¿Cuán necesario? ¿Cómo se puede implementar? ¿Qué es lo que dijo Pigou respecto al impuesto a la riqueza en los años 20 o 30? ¿Cómo funcionó aquel entonces? Tenemos que entonces informarnos y poder hacer algo y subirnos positivamente a ese debate, porque en algún sentido pueden tener razón. Y entonces yo quisiera plantear como 2 grandes ideas respecto de qué es lo que tienen que hacer las empresas. La primera es que es muy importante que las empresas separen el corto plazo del largo plazo, el análisis del corto plazo del análisis del largo plazo. Muchas veces en el directorio estas cosas se juntan, se mezclan, y eso es problemático porque la verdad es que requiere un estado mental y de hecho algunas metodologías distintas para tratar los problemas del día a día que los problemas del largo plazo. Entonces, generar un quiebre, generar espacios en particular para pensar el largo plazo, que era la primera de las 3 visiones que veíamos, de visiones más modernas del rol de la empresa. Buscar mecanismos mediante los cuales podamos hacer que tengamos conciencia de cuáles son nuestros stakeholders. Para poder hacer eso, necesitamos generar un espacio de mayor horizontalidad en las relaciones. Es decir, que quienes tengan una opinión dentro de la organización, que puede ser una opinión disidente de la del directorio, disidente de la del gerente, tenga la confianza como para poderla hacer ver. Porque esa persona puede traernos información importante respecto de alguna parte de nuestro funcionamiento, de nuestra organización, de nuestros intereses, que puede ser útil saber. Tenemos que generar condiciones, este es un rol muy importante para el presidente, para el gerente general de la empresa. Tenemos que generar condiciones para que no haya free riding dentro del directorio. Muchas veces cuando se les hace bullying en un directorio a alguna persona, bueno, uno como que se queda así, ya, bueno, ya, si la mayoría está a favor, yo no digo nada. Y entonces mucha gente hace free riding nomás. Si hay una opinión que se ve que es mayoritaria, sobre todo si es que el dueño de la empresa está sentado en el directorio y está a favor de una determinada posición, yo me quedo tranquilo, no hago nada, eso es malo. El presidente del directorio, el gerente general, tiene que tratar de evitar que haya free riding de parte de los miembros del directorio. Tiene que proteger al disidente,
Cuando se le hace bullying a una persona porque está dando una opinión que es contradictoria con la opinión mayoritaria, el rol del presidente, el rol del gerente general en la reunión de gerencia, tiene que ser una que proteja al disidente. A ver, ¿qué es lo que valioso que me está diciendo esta persona? A veces puede ser majadero, a veces a uno le puede parecer que es una tontera, pero hay que, como no sabemos si es una tontera o no, tal como no se sabía si Keynes estaba diciendo una tontera en el 2019 o Raham estaba diciendo una tontera del 2005, veamos qué tanto me está diciendo la persona, pero para eso tengo que oírlo, para eso tengo que entenderlo. Y por lo tanto, hay que proteger al disidente, hay que proteger y hay que combatir el free riding dentro de la empresa. Pero eso es para el día a día. ¿Eh? En plazos más largos, en el offsite, cuando uno está discutiendo temas de largo plazo, tengo que hacer ejercicios que me permitan, por ejemplo, darme cuenta de qué es lo que me podría pasar dentro de 5 años. Un ejercicio muy trivial que tiene que ver con esto de los Black Swans, es que un ejercicio muy fácil que se puede hacer en este tipo de instancias es un ejercicio donde uno se pregunta ¿dónde estaba la empresa hace 5 años atrás? ¿No? Hace 5 años atrás la empresa estaba al borde de la quiebra, estaba echando a andar un proyecto gigantesco, tuvo un conflicto muy grande porque hubo un fraude, o tuvo un conflicto con la autoridad, o a lo mejor éramos una empresa chiquitita y hemos crecido. El asunto es poder darle perspectiva a la discusión, perspectiva para que las empresas puedan darse cuenta que en los próximos 5 años podemos tener cambios tan grandes como tuvimos los últimos 5 años. Entonces, buscar mecanismos de darle perspectiva a la discusión para darnos cuenta que el día a día de repente nos come y necesitamos que mirar a la empresa en una mirada más larga. Ustedes ven que hay un montón de otras cosas, acá no las voy a discutir todas, cada una de ellas tiene un cierto marco conceptual que puede ser útil de discutir a nivel de los directorios. Pero lo segundo, entonces, es que les quiero decir que para que lo anterior sea valioso, necesitamos una organización diversa que pueda mirar el mundo de distintas maneras, tanto a nivel de la administración, es decir, de la gerencia, a nivel del directorio o a nivel de los asesores. Muchas veces a las empresas les cuesta adaptarse porque tienen equipos administrativos con los cuales vienen trabajando hace mucho tiempo y está bien, o directores que están muy comprometidos con la empresa. Eso cuesta cambiar, pero uno puede hacerse asesorar, uno puede venir a clases de este tipo, por ejemplo, a webinars como este o a otros, ¿no? Donde poder enriquecer y diversificar las fuentes de información y las fuentes de entendimiento de lo que está pasando en el entorno de la empresa. En algunos casos, lo que necesitamos es una antena parabólica de gran dimensión para poder entender una señal lejanísima que está pasando en alguna parte lejos de mí. En otros casos necesitamos un microscopio para entender una cuestión que está muy cerca nuestra. En algunos casos necesitamos una linternita, en otros casos un faro, en un caso un teléfono, etc. La diversidad es valiosa no por una posición política, es porque la diversidad son distintos instrumentos que están puestos acá en este plano. La diversidad, yo no puedo tener una empresa con puros faros, porque a veces me va a hacer falta la linterna. El faro no me sirve para lo que está muy cerca, me sirve para lo que está muy lejos. Para la linterna me sirve para lo que está muy cerca. En otros casos, para la diversidad quiere decir que tengo que tener capacidad de captación de frecuencias muy altas o frecuencias muy bajas. Diversidad es eso. Y por eso es que es importante, no por una posición política, es importante porque el mundo es complejo y tenemos que tener muchos filtros distintos de cómo entender lo que está pasando en el mundo. Entonces, prácticamente, las empresas tienen que preocuparse por la diversidad, tienen que preocuparse de crear instancias para mirar el largo plazo, tienen que fijarse cuánto de su accionar está generando o no conflictos con distintos tipos de stakeholders, con una comunidad cercana, mis propios empleados o con su familia, etcétera, de manera de poder colaborar de una forma que sea útil a su gestión. Y termino mostrando los resultados de la encuesta que se hace de gobierno corporativo en Chile, la norma 385 y 386, donde se muestra que todo esto que estoy diciendo acá, hoy día las empresas, al menos lo que declaran, es que lo hacen poco.
Por ejemplo, el 87% de los, esto es un estudio Pricewaterhouse, todo esto que no lo puse ahí, pero un estudio Price, el 87% de las personas que respondieron la 386 dicen no contar con procedimientos para detectar barreras a la diversidad en la organización. Es decir, la diversidad importa poco. Esto que yo les acabo de decir, yo he hecho esta presentación varias veces en otras partes y el mundo, y mucha gente dice, ah, sí, tienes razón. Pero a la hora de los cubos, a la hora de hacerlo, la verdad es que la preocupación por la diversidad es poco. Los procedimientos para identificar diversidad deseada en ejecutivo, el 77% de las empresas no lo tiene, de las que responden la 386. En la 385, el 69% de las empresas no tiene políticas de desarrollo sostenible. Y claro, cuando uno habla con las empresas te dicen, no, es que lo que pasa es que los directores no quieren decir que lo hacen, pero en realidad lo hacen por contingencias legales. Yo creo que eso puede ser verdad, pero si es así, es un error. Porque en la práctica las empresas tienen que también tener tolerancia al error. A veces nos podemos estar equivocando y es bueno equivocarse y aprender de ese proceso. Pero si no declaramos, entonces va a ser difícil que podamos efectivamente ir aprendiendo de los errores. Yo tengo la impresión, por experiencia propia, que creo que muchos de estos temas efectivamente no se discuten con regularidad y con frecuencia en las empresas. Entonces creo que ahí más bien estamos en una situación de debe. Y que es una situación de debe que para los desafíos complejos que que le va a tocar vivir a Chile en los próximos años, es realmente un problema. La capacidad de las empresas chilenas de adaptarse y de entender mejor su rol en este proceso triple, tensionante a morir de el estallido social, la pandemia y el proceso constituyente, van a requerir empresas inteligentes que se informen, que piensen, que digieran la información y que traten de influir positivamente en su entorno cercano y también en su entorno más lejano. Bien, termino con eso, Nicole, así que podemos probablemente tomar algunas preguntas si hubiera. Sí, gracias Guillermo, excelente presentación. Hay varias preguntas y hay harta interacción en el chat. ¿Quieres que te lea una a una las preguntas o te leo varias juntas y tú vas respondiendo? Vamos, no sé, pues de a tres o cuatro para poder... a lo mejor tú las puedes agrupar de alguna forma. Mira, en verdad hasta el momento no son tantas como para agruparlas. Mira, te leo la primera. Rubén Díaz dice, tal como expusiste en charlas anteriores, la recesión atacará duro a Chile y la pandemia real será la cesantía y el escaso nivel de credibilidad del Estado y sus gobernantes. Estimo se nos viene duro. ¿Qué opinas de que el Estado gaste en beneficio social por sobre las cajitas de comida, con programas reales y a largo plazo? ¿Cómo lo propondrías tú? Ok, veamos varias al tiro para... Ya. Claudio Lucero dice, profesor, ¿qué modelos, autores o papers recomienda leer usted para salir de esta trampa de ingresos medios? Jaime Calderón dice, se nos está quedando atrás la formación ética profesional, puesto que hemos visto que algunos sacan provecho excesivo de todo. Casos en COSUD, reparte dividendos mientras se acoge a la Ley de Protección del Empleo. Caso Fruna, caso subsecretario del Interior, demandado por otorgar permisos especiales a empresas bajo el concepto de rubro esencial. Y Frank Fernández dice, las empresas gastan en diversos ítems. Ejemplo, capacitación, inversión en capital físico, tecnología, etc. Ante la crisis que viene, ¿en qué ítems cree usted que dejarán de gastar las empresas? Esas por ahora. Ya, ok. Ya, muy buenas preguntas, muchas gracias. A ver, déjenme, voy a ir en el orden en que se plantearon. Sobre el Estado que gasta en beneficios sociales, es indudable. No hay forma en que el Estado no gaste en beneficios sociales. Tiene que hacerlo por una razón bien sencilla, que es que el Estado el Estado nos representa todo, ¿ya? Pongámoslo en esos términos. El Estado nos representa todo, el Estado está actuando, protegiéndonos. Cuando el Estado dice, usted no salga de su casa para que no contagie a su vecino, nos está protegiendo, porque el vecino tampoco me contagia a mí. Entonces, el Estado está cumpliendo bien su rol en ese sentido. Ahora, eso tiene un costo.
y el costo es que nos está impidiendo desarrollar nuestra vida económica tradicional y por lo tanto no tenemos recursos con los cuales financiar nuestra vida corriente, nuestra alimentación, qué sé yo, nuestra calefacción, etcétera. Entonces, al Estado le corresponde también, a la comunidad, le corresponde financiar esto, en su gran mayoría. No lo puede hacer todo, por supuesto, porque ya dijimos que nadie puede hacer todo, pero sí el Estado es un actor principal en esto. Entonces, el Estado tiene que colaborar con los problemas financieros de las familias chilenas, porque esos problemas financieros están detonados por la propia protección que el Estado está teniendo sobre sus ciudadanos. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo y gastar. Eso lo están haciendo todos los estados del mundo de distintas formas. Muchos países están haciendo enfoques distintos. Por ejemplo, en Italia se le dieron 600 euros por persona y ya, 600 euros, se acabó. En otros países se ha tratado más bien de que las ayudas estén atados a la mantención de los empleos, entonces hay unos programas un poco más complejos. Pero el punto de fondo, que yo creo que tiene razón en la primera pregunta, es que el Estado tiene que gastar y el Estado va a tener que financiar esto por alguna vía. En el largo plazo, la vía va a tener que ser impuestos. O sea, todo el gasto que estamos incurriendo ahora, en algún minuto va a tener que ser pagado con impuestos en el futuro, no hoy día, no tiene sentido hoy día. Entonces, hoy día hay dos alternativas, o fondos soberanos o deuda. Y la verdad es que el fondo soberano es una mala idea de gastarlo hoy día, porque el fondo soberano los adquirimos por condiciones muy particulares de la economía chilena que no se van a volver a repetir al menos en los próximos 10 años, de lo que uno puede ver hoy día. Entonces, ese es un activo que tenemos que mantener. Por el contrario, lo que está ocurriendo más bien es que los bancos centrales mundiales están regalando la plata y hay una cantidad de liquidez enorme, las tasas de interés están bajísimas y por lo tanto no tiene mucho sentido que el Estado no utilice esa capacidad de endeudamiento a plenitud antes de gastar los fondos soberanos. Yo diría que esa sería al menos mi forma de responder a esa parte. Ahora, para salir de la trampa del ingreso medio, que es la segunda pregunta, bueno, hay bastante literatura que está saliendo en esta materia. Hay un webinar que va a seguir a ahora a las 12, que es con un profesor de MIT que escribió un libro que se llama El estrecho pasillo. El estrecho pasillo del desarrollo y por lo tanto la trampa del ingreso medio. O sea, si te puedes conectar al webinar que viene ahora a las 12, entiendo que no en este mismo canal, pero sigue siendo dentro de la FEN. Hay un debate sobre ese tema ahora a las 12. Entonces, ese libro que se llama El pasillo estrecho está disponible es de Acemoglu y Robinson, y ellos están entonces en el panel que sigue a las 12. Yo voy a publicar un libro que modestamente espero que contribuya un poco a ese mismo debate, que va a salir por ahí por septiembre-octubre, y que se llama La inestabilidad del contrato social, y que busca precisamente una explicación institucional a ese mismo tema. Ahí yo creo que hay dos libros que pueden ayudar en esa materia. Y luego papers sobre algunos de estos temas que hemos estado conversando. Uno que les recomiendo es el de Hart y Zingales, de Hart y Zingales, sí tengo razón, de Hart y Zingales, que habla justamente de que hay que dejar atrás esta idea del shareholder value para hablar más bien del shareholder welfare, ¿no? Que la tercera visión es un paper que está disponible también en varias partes. Sobre la ética, yo creo que es crucial ese punto, y lo que es complejo es poder dar lecciones genéricas de ética, porque cada caso es tan distinto de otro. Pero ciertamente los directorios tienen que incluir en sus debates los temas éticos, ¿no? Tienen que incluir en sus debates y en su visión del mundo, tienen que construir una mirada también de su rol desde una perspectiva ética. ¿Es bueno o es malo hacer tal o cual cosa? Más allá de cuánto dinero uno pueda ganar en tal o cual cosa. Hay que ponerlo como un elemento, y efectivamente yo creo que eso hoy día debiera ser mucho más agudo. Las facultades, y esta facultad en particular, desde hace años está atacando el problema
básicamente a través de estudio de casos, que yo creo que es la forma más adecuada de hacerlo, porque cada caso es particular y necesita una atención específica. Ahora, sobre qué es lo que las empresas van a dejar de gastar es difícil predecir, ¿ah? Yo creo que lo preocupante sería que las empresas, por temor, dejen de invertir en todas las cosas que tú mencionaste. No sé en cuál lo van a dejar de hacer, pero creo que acá hay un problema como de acción colectiva. Si todas las empresas les da susto el futuro, si a todas las empresas les va, si a todas las empresas les da temor lo que pueda ocurrir con esos impuestos que van a subir en algún minuto, o si a todas las empresas les da temor el resultado del proceso constituyente, y nadie invierte, la economía va a pasar 2, 3 años en recesión, y eso efectivamente es muy malo para el propio proceso constituyente. Necesitamos resolver eso de una forma distinta. Necesitamos un mundo corporativo que se sume, no digo necesariamente en forma entusiasta, pero que se sume en forma propositiva a un periodo complejo. Y esa proposición tiene que necesariamente incluir inversiones, ¿no? Las inversiones es lo que las empresas pueden contribuir al crecimiento económico, es inversión. Entonces, creo que sería muy malo que dejaran de invertir, ojalá no lo hagan y más bien se comprometan con más gasto y no con menos. Gracias, Guillermo. Llegaron hartas preguntas en este momento. ¿Ya? Te voy a leer un grupo de ellas. Uh-huh. Lucía Marín pregunta, o dice, interesante reflexión, consulto, ¿qué pasará con los trabajadores de empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo si no logran reactivarse en el mediano plazo, entendiendo que ya están utilizando su seguro de cesantía? Reinaldo Córdoba dice, en relación al gasto comparado en educación y salud de Chile con otros países, ¿qué camino sugiere seguir en los próximos años? Luego José Blanco dice su opinión sobre el impacto de una potencial cercana crisis social justo después de la pandemia y antes de la constituyente. ¿Qué anticipar? ¿Dónde enfocar las estrategias? Viviana Godoy dice, consulta, ¿cuál es su visión en el rol de las empresas en casos como repartir utilidades, despidos en este periodo? ¿Deben estar dispuestas a disminuir en sus porcentajes de utilidad o definitivamente asumir pérdidas en beneficio de un bien social? Y Osvaldo Gallardo dice, buenos días, ¿qué piensas sobre la posible recuperación económica mientras algunos países piensan que el crecimiento se recuperará el 2021, pero en el caso de Chile, luego de la pandemia, volveremos a discutir los temas sociales? ¿Cuál es su punto de vista respecto del crecimiento en el caso chileno? ¿Llegará el 2021 o más tarde? Ya, muchas gracias nuevamente por las preguntas. A ver, entonces yo creo que hay que, esta pandemia, si uno mira lo que esta facultad enseña, yo creo que nadie, a lo mejor se me escapó alguien, pero yo creo que ningún profesor de esta facultad nunca estudió el impacto económico de una pandemia, ni tampoco lo enseñó. Y eso vale para mí, pero por ningún colega ha pasado. Y yo creo que no es un problema de esta facultad, creo que es un problema mundial. Nadie tenía en su horizonte que esto pudiera pasar y nadie lo había analizado. Es decir, la gente que es del mundo de de la salud, por supuesto que tenía preocupaciones sobre pandemias, pero el punto es que la última pandemia importante, que fue la del SARS, pasó medio desapercibida, tuvo muy poca atención de parte del mundo económico, nadie le dio realmente mucha pelota, no se modelizó. Entonces, esto es para decir que tenemos que mirar el periodo o lo que estamos haciendo con humildad. Y esa humildad tiene dos cosas. Una, humildad para reconocer que hubo errores y bueno, tenemos que irlos corrigiendo a medida que vayan pasando. Pero como acabamos de cometer errores,
Lo que no puede ocurrir es que sigamos cometiendo los mismos errores. Hay que aprender muy rápido porque si no esta cuestión no funciona. Entonces, ¿qué errores se acaban de cometer? El error que se cometió al inicio fue, por ejemplo, pensar que la recuperación, que esto iba a ser un proceso rápido y que por lo tanto yo podía entregar acceso al seguro de cesantía en las mismas condiciones que se accedía al seguro de cesantía antes de la pandemia, ¿no? Eso estaba pensado para recesiones normales, no estaba pensado para este tipo de casos, ¿no? En la recesión normal, tú lo que buscas es que la gente que perdió su trabajo tenga ingresos con que financiar su vida, para eso está el seguro de cesantía, pero también lo que queremos es que la persona salga a buscar trabajo lo antes posible, ¿ah? Y por eso que la tasa de reemplazo del seguro de cesantía es decreciente. Pero eso no vale en esta recesión. Sin embargo, así estuvo diseñado el paquete del acceso al seguro de cesantía hasta el acuerdo del 14 de junio. O sea, recién el 14 de junio eso se corrigió, ¿ah? Y hoy día el primer pago es 70%, pero después llega un mínimo del 55% y no del 30%. ¿Ah? Ahora, ¿qué error no podemos cometer de cara al futuro? Lo que no podemos cometer de cara al futuro es el error de pensar que lo que comprometimos como recurso son todos los recursos que vamos a poner, porque no tenemos la menor idea cuánto va a durar ni cuán profundo va a ser en la destrucción de empleo, por ejemplo. Entonces, aquellas personas que están acogidas hoy al seguro, a la ley de protección del empleo, todavía les quedan algunos meses para poder sacar seguros de cesantía, y cuando se acaben esos meses, que va a ser de aquí a septiembre, octubre, cuando se acaban esos meses, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, ah, bueno, se acabaron, pero eso fue lo que había, y la respuesta es no, no podemos decir eso. No podemos decir eso. Tenemos que buscar una forma mediante el cual, si es que el problema persiste, entonces la medicina también tiene que persistir. Y eso quiere decir que probablemente vamos a tener que, si es que siguen alguna forma de distanciamiento social intenso o incluso con cuarentena, vamos a tener que meter más recursos al seguro de cesantía para que aquellas personas a quienes se les acabe el seguro puedan tener con qué vivir. De manera que yo creo que el error que no hay que entender bien que es razonable haber cometido errores al inicio. Yo eso me parece que, bueno, a cualquiera hubiera cometido errores, pero tenemos que aprender rápido qué errores no seguir cometiendo. Y lo que no podemos seguir cometiendo, el error es de pensar de que esta es una recesión como otra y que por lo tanto puedo gestionarla exactamente como... No sabemos la magnitud todavía de esto, ¿no? Todos los números que hay son todos medio así hecho con buena voluntad, pero con información muy incompleta y por lo tanto hay que ser humilde en eso. Ahora, ¿qué hacer en materia de gasto de educación y salud? Bueno, es una complicación porque tenemos tal demanda por gastos que yo creo que por gasto público que vamos a tener que hacer malabares enormes para adelante. Vamos a tener que, no va a ser solo un problema de plata, vamos a tener que cambiar probablemente mucho la gestión de cómo opera el Estado y cómo opera el sector privado. Les pongo un solo ejemplo. A raíz del COVID, la atención de enfermedades distintas del COVID que están cubiertas, por ejemplo, por el auge, hoy día prácticamente no se han hecho, ¿no? Y por lo tanto las listas de espera, que eran 6.000, 7.000 personas que estaban en lista de espera para distintos tipos de tratamiento, ese número se ha multiplicado varias veces. Esto quiere decir que a la salida de la pandemia, las listas de espera en el sector salud van a explotar, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener que, ¿es un problema solo de recursos o es un problema también de organización? Y yo creo que hay temas de organización. Antes de la pandemia y con todo el respeto y el heroísmo que han tenido todo el personal del sector salud, también era conocido que había algunos médicos que tenían, por ejemplo, ciertos conflictos de interés porque se llevaban pacientes a sus clínicas privadas o hacían exámenes en laboratorio al lado y eso dificultaba, hacía más lento los procedimientos internos. Esas cosas vamos a tener que mirarlas con claridad, digamos, con honestidad y tratar de corregirlas. Eso probablemente no es un problema grande, es un problema de organización y eso vamos a tener que resolverlo. Ahora, yo creo que por el tema del estallido social, donde hay que meter realmente todo el énfasis, eso de la salud va a caer por su propio peso porque la verdad es que
va a ser es demasiada la cantidad de gente que va a quedar en lista de espera, de manera que eso hay una demanda obvia por resolver ahí. Pero donde el Estado creo yo que va a tener que meterse más directamente es en el tema de la educación pública. Yo creo que esto muestra que tenemos un problema serio con la educación pública, con la educación municipalizada, y si hay que meterle más recursos a algo en alguna parte, yo creo que tiene que ser con la educación pública. Crisis social antes del proceso constituyente. Es súper difícil saberlo. En la charla que yo le hice sobre el proceso constituyente sobre la crisis social, argumenté básicamente que era muy difícil saber cuándo va a haber una crisis social, es muy difícil de predecir. Entonces hay que tener mucho cuidado con no meter las patas y eso son señales políticas que hay que evitar, ¿no? Yo creo que es importante la gestión que haga el gobierno en esa materia para no propiciar una crisis que en una de esas no va a tener lugar. Ahora, si es efectivo lo que yo planteé entonces, quiere decir que de alguna forma el proceso constituyente es en sí mismo un calmante, por así decirlo, del estallido social. Y por lo tanto, la realización del plebiscito que estaba planteado por el mes de octubre es en sí mismo un elemento que debiera reconducir toda la energía política desde las calles al debate público, ¿no? Y por lo tanto, de alguna forma, contener una crisis social que de otra forma sí podría tener lugar. Entonces creo que es muy importante tener ese plebiscito. Creo que es muy importante no levantar argumentos falaces respecto de por qué no hacerlo. No, que va a haber mucho temor, que va a haber riesgos de contagio. La misma gente que anda diciendo eso después pide que se abran los moles, que se abran los supermercados. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Yo creo que este proceso es importante. A lo mejor vamos a tener que hacerlo no en un día, vamos a tener que hacerlo en 2 días. Vamos a tener que ser un poquito más creativos, como se hace en otras partes. Si lo hacemos en 2 días va a costar más caro. Bueno, será más caro, pero es importante tener lugar con eso. Empresas, repartir utilidades, pérdidas. Yo creo que las empresas tienen que, en primer lugar, hoy día tratar de sobrevivir. Es demasiado grande el shock. Tienen que tratar de sobrevivir, tienen que tratar de mantener la mayor cantidad de empleos posible. No siempre se puede, pero tienen que tratar de mantener la mayor cantidad de empleos posible, buscar formas de acomodarse. Yo creo que los dueños de las empresas tienen que ponerle más capital a su empresa, y eso de alguna forma atenta contra la idea de la repartición de utilidades. Pero creo que es difícil también impedir del todo la repartición de utilidades, porque para muchos empresarios, sobre todo los más chicos, el retiro de utilidades es parte de su ingreso, ¿no es cierto?, diario. Entonces, creo que hay que tener un argumento, hay que pensar de este argumento de una manera un poquito más amplia, y el criterio que uno aplique para analizar esto para las grandes empresas debe ser probablemente distinto de para las pequeñas empresas. Y por último, la recuperación de Chile para el 2021, estaba viendo ahora unos gráficos. América Latina en su conjunto, hacia finales del 2021, va a estar peor que hacia finales del 2019, ¿no? Chile, dentro de todo lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional, va a ser la mejor de todas las economías latinoamericanas. O sea, si uno compara el PIB de finales del 2021 con el PIB de finales del 2019, Chile va a estar abajo como 2 puntos más o menos, lo que proyecta el Fondo Monetario. Perú va a estar abajo como 7 puntos. Entonces creo que dentro de todo la recuperación puede ser buena, y si logramos reconducir nuestro debate constituyente de forma predecible, de una forma razonable, donde abiertamente podamos debatir puntos que son de interés de todos, la verdad, yo creo que se van a ir aplacando muchos temores que tiene el mundo empresarial, y vamos a poder ver una recuperación de las confianzas y una recuperación de la inversión que debiera acompañar a un 2022 que ojalá sea un poco mejor, y de ahí un crecimiento más sustantivo. Espero haber contestado un poco esa pregunta. Gracias, Guillermo. Te leo las últimas 3 preguntas para ir cerrando, ¿ok? Porque estamos ya cerca del tiempo. Jaime Calderón dice: profesor, lo felicito por tan buenas presentaciones, muchas gracias. Ahora le consulto. Empresas chicas con negocios bien pensados y llevados están padeciendo de fuertes déficits de liquidez.
Entendiendo que los bancos están conteniendo el otorgar créditos, los subsidios del Estado son escuálidos y lentos. ¿Qué recomienda? Que no sea achicarse y vender activos o despedir gente. ¿Cómo se aguanta este chaparrón? Aldo Di Domenico dice, ¿con qué herramientas podemos exigirle a las empresas responsabilidad ambiental o social, pensando, por ejemplo, en lo distantes que son estas mismas a normas ISO, las cuales ayudan a su misma organización? Y por último, Víctor Cortés dice, Guillermo, excelente presentación. ¿Concuerdas que el Servicio de Impuesto Interno debe jugar un rol más protagónico en su función de fiscalización, donde debería enfocarse y en el presente y en el futuro? Ya, muchas gracias. Ya, la primera pregunta es bien crucial, ¿ah? Este es el problema. Yo creo que acá hay un error en la forma como se planteó cómo se planteó el apoyo a las pequeñas empresas desde el inicio. Este es un error que yo creo que se ha conversado un poco, se está corrigiendo, pero muy marginalmente. Esta semana se mandó una ley que reduce el deducible de 5% al 2,5%, pero sigue existiendo un deducible. Y esto quiere decir que cuando hay un deducible, el banco que le presta a una empresa pierde el 2,5% del crédito en caso que la empresa quiebre. Entonces, ¿cuál es el error conceptual que hay acá? El error conceptual que hay acá es que en una crisis normal, en una situación normal, el banco tiene una ventaja que conoce bien a la empresa a la cual le presta plata. ¿Seguimos o no? ¿Se cortó? Seguimos, solo sacamos la presentación. Ok. Ya, entonces le presta, tiene esa superioridad, si tú quieres. Entonces el banco puede decidir esta empresa es bien gestionada o es mal gestionada y por eso le presto o no le presto. Entonces el problema es que en esta crisis la capacidad de sobrevivencia de una empresa, tal como lo dices tú en tu pregunta, no tiene que ver con lo bueno o mal empresario que sea el dueño de la empresa, sino que tiene que ver con la caída con la pandemia. Tiene que ver con que el Estado nos está obligando a no producir y a no vender. Entonces, tenemos un problema serio de que si ponemos a la banca entre medio del Estado y la empresa, estamos equivocándonos, porque el banco en esto no tiene más información que la que tenemos todos los que estamos acá, o la que tiene la Corfo, o la que tiene, o la que tiene el Estado. Esto quiere decir que las garantías que entrega el Estado, yo no tengo problema que se haga a través de la banca. Lo que no hay que hacer es decirle a la banca, usted tome parte del riesgo de cada crédito individual, porque si no, el banco, que tiene que proteger también su propio patrimonio, el banco va a mirarlo 3, 4, 5 veces, va a hacer que el proceso sea más lento de lo que debiera, y por lo tanto, tal como tú decías, va a llegar el financiamiento eventualmente, pero va a llegar demasiado tarde una vez que la empresa ya entró en problemas. Para agilizar esto, yo creo que hay que olvidarse del deducible, las garantías tienen que ser mucho más altas, y en los bancos, si es que la idea es que tengan algo del riesgo, que yo creo que es un buen principio, pero tienen que tomar un riesgo distinto, no caso por caso, empresa por empresa, sino que respecto de la cartera conjunta de todos los créditos que otorgue. Esa es la única forma, me imagino, eficiente y rápida en la cual los recursos pueden llegar rápido a las empresas, pero ese es un aprendizaje que hoy día no estamos teniendo, desgraciadamente. Ahora, responsabilidad social de las empresas, yo creo que esto forma parte del debate que tienen que tener los gobiernos corporativos. En las láminas que presenté acá, yo justamente estaba mostrando que las empresas tienen que, y esto es el rol del gerente general y el rol del presidente, tiene que inducir un debate interno. Pero para poder inducir ese debate interno, los propios líderes de las empresas tienen que tener convencimiento de que es un debate que vale la pena tener. Y ese debate que vale la pena tener es un debate que probablemente requiere tener muchas antenitas paradas para entender cuáles son. No todos tenemos sensibilidad por las mismas cosas. Yo soy sensible a algunas cosas, a otras no. Pero yo como empresa no puedo quedar expuesto a si mis directores o mis gerentes tienen sensibilidad al tema ambiental o no, tienen sensibilidad al tema social o no. Eso hay que inducirlo.
¿ah? Y la forma de inducirlo es a través justamente de la diversidad de la cual estábamos conversando. Y por último, impuestos internos tiene que jugar un rol, por supuesto, de fiscalización. Dentro del marco de ley creo que no hay ninguna duda respecto de eso. No sé bien hacia dónde iba dirigida, hacia qué punto particular, pero a lo mejor sí debiéramos uno pensar en fortalecer el rol de impuestos internos en la fiscalización, no solo en términos de que tenga más medios, que se le han dado mucho medios los últimos años, sino que también proteger un poco más a la toma de decisiones internas para hacerla menos vulnerable a presiones de grupos de interés. Quizás podría ser eso una dimensión a la cual apuntaba esa última pregunta. Terminamos con eso, entonces. Muchas gracias, Carolina. Guillermo, terminamos. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por estas 4 sesiones muy interesantes que convocaron mucha gente y que produjeron mucha discusión alrededor, así es que muy bien. Y muchas gracias a los asistentes también. Les vamos a dejar ahora unos videos para cerrar y les vamos a poner algunos links de interés para que puedan ver las charlas pasadas y las charlas futuras. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo y que tengan todos un muy buen día. Gracias a ti, Nico, a Juan, Marjorie y a todos ustedes que estuvieron tanto rato oyéndome. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, igual. Chao.